Seguimos con más de Primera Página, 7 de la mañana con 25 minutos. Seguimos en nuestro segmento de entrevistas. Nuestro segundo invitado ya está con nosotros, David Paravicini, constituyente, miembro de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerlo acá nuevamente. Queríamos conversar sobre el tema de la gasolina, que en las últimas semanas ha sido noticia en nuestro país, las dificultades que los venezolanos están teniendo para surtir un tanque de gasolina. Y hay varias versiones con respecto al origen que quería primero consultarle y comenzar por este punto. Por una parte, y por algunos especialistas se señalan que tiene que ver con dificultades operativas que PDVSA tiene el día de hoy por temas vinculados a la operatividad de las refinadoras. 5 refinadoras existen en el país que no producen hoy ni 150.000 barriles que son necesarios, según algunos especialistas, para surtir la demanda nacional. Hoy están operando a cerca del 10%, 2 de esas 5, según algunos especialistas. Y esto ha dificultado precisamente el tema que se agrava con la dificultad que tiene Venezuela de hacer alianzas a nivel internacional por las sanciones económicas. Desde otro punto se señala que las sanciones son el origen de esta situación. Bueno, es una combinación de elementos. Obviamente, lo primero que hay que destacar es la situación de la guerra. Una situación de guerra declarada por el gobierno de los Estados Unidos que tiene una expresión decidida por el Departamento de Estado, por sus estrategas en materia de guerra, y que es lo que ellos han denominado la política de cerco y asfixia. Y entonces no había llegado esto, el tema de la gasolina había ido progresivamente en una escalada en materia de servicios, y en aquellas áreas donde tenemos más dependencia de los sectores de tecnología, de provisión de tecnología o de apoyarnos digamos, en las relaciones normales que hay en todo este tipo de industria, bueno, en esa medida se complican las operaciones. En el caso de electricidad, a pesar de que el porcentaje o el componente en divisas que implica prestar el servicio eléctrico, sin embargo, el gobierno nacional pudo rehacer con relativamente rapidez. Todavía hay déficit importante en el estado Zulia, todavía ahí en el occidente hay todavía restricciones importantes, que justamente esta falta, esta carencia o estos bloqueos económicos produce pues las dificultades de la reposición, cambios o inclusive de la incorporación de ciertas tecnologías para el equipo. Igual está pasando con la gasolina, pero la gasolina tiene un componente que es que la planta instalada de Venezuela de refinación es de 1.300.000 barriles en 5 refinerías fundamentalmente. 1.300.000 es la capacidad instalada que tenemos en esas 5 refinerías. En esas 5 refinerías. Y de esas todas refinerías, la única que está operando ahorita para producción de gasolina es el complejo refinador de Paraguaná, que además está afectada por la caída de la producción de petróleo en el occidente. O sea, petróleo, esa refinería nuestra funciona con crudos medianos y livianos, cuya producción proviene de los pozos petroleros zulianos. Ya con el golpe de Estado del año 2002, la gente del petróleo, los infiltrados dentro de PDVSA, bajo la acción, ahora está claro, y la dirección desde los Estados Unidos, lograron dañar de manera permanente una cantidad de pozos, y esa producción varió de cerca de 1 millón de barriles diarios a cerca de 800.000 barriles. Pero sobre con una recuperación. Sin embargo, ahora, en este último periodo, esa producción de petróleo del Zulia cayó a cerca de 300.000 barriles, 400.000 barriles. De ese punto de 2002 hay una visión distinta que quería consultarle. Por una parte se habla del sabotaje petrolero, pero por otra parte se habla que el despido de quienes de las personas que se hicieron en ese año 2002 fue un punto de inicio de lo que fue el colapso de la industria petrolera. Pues según algunos especialistas, caso José Toro Hardy, sostienen que de allí en adelante se desprofesionalizó la industria. Bueno, primero hay que tener en cuenta las opiniones. Digamos, Toro Hardy es un agente, inclusive estuvo en un juicio, fue enjuiciado aquí porque robó en la época inclusive de Carlos Andrés Pérez I, hizo un robo a favor de la Occidental Petróleo. Estuvo sentenciado y se escapó. Con el dinero que se robó, pagó para que le cambiaran el expediente aquí. O sea que Toro Hardy es un agente de las empresas transnacionales. Y además eso es mentira porque el conflicto para el año 2002 no comenzó con el despido de trabajadores, sino fue que los trabajadores se paralizaron. Pero luego vinieron los despidos. No, pero estamos hablando del petróleo.
esa paralización durante casi 2 meses, o sea que eso fue de diciembre casi hasta febrero, en unos pozos muy antiguos, muy maduros, produjo el colapso de los pozos. La caída de la producción no fue posterior a que los trabajadores que se paralizaron sin ningún tipo de... abandonaron la empresa, no fueron despedidos, abandonaron la empresa. Y a partir de esa situación se produjo, bueno, otras consecuencias, pero la caída de producción no se debió a los despidos, se debió a que los trabajadores, con una dirección en contra del país, produjo ese deterioro de la producción de petróleo en el Zulia. De los pozos más maduros, pozos que tenían más tiempo de producción y que paralizarlos producía su colapso. Eso caer la producción en cerca de un 40%. Estoy hablando de una condición inicial. Luego viene la situación que se presentó de sabotaje de dentro de la industria petrolera. De hecho, hay más de 20 de estos gerentes de PDVSA Occidente que están presos, hoy actualmente cerca de 70, y de esos como 20 o 25 son de allá del Zulia, porque las investigaciones de la Fiscalía arrojó que estaban saboteando pozos, robando crudo y deteriorando la capacidad de producción, y que hoy, como te digo, se encuentra disminuida a 400.000 barriles, pero que eso no es lo que produce la escasez de gasolina, porque el consumo nacional hoy debe estar en el torno de los 80.000 barriles diarios, y con ese... que también ha caído, por las estimaciones previas eran 120.000, 150.000. Que siempre tuvieron falseada, porque ahí había una contabilidad de cuánto petróleo o cuánta gasolina se estaba yendo al exterior. El parque automotor, que ha habido una restricción por las mismas condiciones económicas, la falta de acceso a repuestos, la hay una paralización cercana al 70% según algunos Entonces esto produce una situación en que es absolutamente, digamos, para esa capacidad instalada que tenemos y asumiendo dos situaciones que hay, tanto en el Palito como en la refinería de Puerto La Cruz, que una, que es Puerto La Cruz, está en un proceso de transformación para procesamiento de crudos pesados y extrapesados, y el Palito, que está simplemente en la espera de unas decisiones, esas decisiones que tienen que ver con gerenciales más que técnicas, para que el Palito pueda empezar a procesar los crudos que vienen de la cuenca de Apure y de Barinas. De manera que, y además los aditivos que necesitamos fundamentalmente para la gasolina de 91 se producen aquí en Venezuela. Tanto el antidetonante, que se produce en lo que era superoctano, allí en José, como todos los que están relacionados con la producción de 91. Para la de 95 octanos sí hace falta importar otro tipo de componentes que sí hay que traerlo. Pero por eso es que eso no hay un vienen de Estados Unidos, porque una de las cosas que se ha señalado en otros procesos donde hemos visto dificultades del combustible es que precisamente las tensiones con Estados Unidos ha dificultado la importación de estos aditivos. Sí, bueno, estas dificultades y hay que cambiarlo. Pues. En la ingeniería no hay nada donde si no hay eso tienes que ahorcarte, ¿no? Vas a pasar algo de dificultad, etcétera, pero en tecnologías, sobre todo lo que tiene que ver con refinación, a lo mejor en tecnologías de telecomunicaciones o sistemas es otra cosa. O sea, el sistema de 5G de los chinos, de la Huawei, a lo mejor Estados Unidos no tiene manera en los próximos, como dijo el presidente de Huawei, en los próximos 5 años no tiene forma de levantar una tecnología paralela. Pero el caso de la gasolina no son esos niveles tan altos ¿cómo se llama?, de tecnológicos que no puedan ser superados en un periodo de tiempo inclusive razonables, ¿no? Pero ¿qué margen de maniobra y qué pueden esperar los venezolanos de la solución de este conflicto en un entorno en el que las sanciones económicas a PDVSA que comenzaron en este año 2019 dificultan tal vez el margen de maniobra y de operatividad que tengan? ¿Qué esperanza tiene el venezolano de ver una solución en el corto plazo de este conflicto? Pero primero ver que no es de corto plazo y que no es cierto que son las medidas a partir de 2019. Es decir, las medidas directas a PDVSA empezaron en 2019. Yo pienso que no. La congelación de activos de los 7.000 millones. La millones congelación de activos no, pero eso no empezó ahí. Las cuentas de PDVSA están siendo congeladas, los bonos de PDVSA dejaron de poder ser pagados. Hay una serie de acciones en contra de PDVSA desde el año, prácticamente el año 2015, cuando anuncia Obama que Venezuela, hace el decreto de que Venezuela es una amenaza
inusual y extraordinaria contra los intereses de los Estados Unidos, de ese momento comenzaron unas acciones que, bueno, y por eso también el gobierno tomó sus previsiones para que los efectos sobre la industria, sobre la producción, no fueran más devastadores de lo que han sido. Pero allí también habría que tocar. Tú preguntabas qué expectativa. Digamos, yo creo que esa pregunta es muy importante. Tenemos que entender primero que estamos en una guerra. No sabemos, no tenemos experiencia como venezolanos, no recordamos lo que fueron las guerras, inclusive las guerras federales, o toda esta situación que se vivió durante el siglo XIX. Y que solamente tenemos referencias, digamos, por lecturas, por historias, por información. Entonces hay primero que darle mucha confianza al presidente de la República. Pero allí también que está manejando toca ir a la pausa una confrontación con un monstruo como el tema de los Estados Unidos, con un poder sobre un país totalmente dependiente de la economía occidental y fundamentalmente la estadounidense, y a ver cómo superar esto, que está siendo superado no solamente con la fuerza del pueblo venezolano, sino además con el apoyo de otros países amigos, como son China, como es Rusia, como y buscando Turquía, otros mercados para poder vender el petróleo venezolano. Vamos a conversar en la siguiente parte del espacio. Buscar otras tecnologías, buscando otras fórmulas que permitan superar esto, inclusive con los propios Estados Unidos. Nos toca hacer una pausa. Estamos conversando con David Paravicini, constituyente, también miembro de la Comisión de Economía Productiva y Diversificada de la Asamblea Nacional Constituyente. Al regreso seguimos con mucho más de la entrevista.